Buenas tardes, ingeniera. Les saluda Marjorie Aragón. Esta es mi tarea de la unidad 4, clase 1, la teoría de las profesiones. La teoría de las profesiones, hasta hace muy poco tiempo, la mayoría de los sociólogos se había inclinado por considerar las profesiones como sirvientes, muy estimados por la sociedad, o que la sociedad tenía una necesidad. Y entonces el profesional era que venía a solucionar las necesidades de la comunidad. El problema de definición. Uno de los métodos utilizados para tratar de solucionar el problema ha sido restar el valor al hecho de definir las características de las profesiones y exhortar más bien a analizar el proceso por el cual las ocupaciones demandan o se ganan un estatus profesional. El resultado de esta posición, sin embargo, es que evita por completo cualquier definición consciente, mientras de hecho se presenta una definición implícita, vaga y no satisfactoria de la profesión como una ocupación que ha obtenido estatus profesional. La estrechez del concepto institucional de la profesión. El concepto de la profesión es necesario antes que nada hacer énfasis en la diferencia entre dos usos muy diferentes. En primer lugar, el concepto de profesión se refiere a un amplio estrato de ocupaciones relativamente prestigiadas, pero de muy diversa índole, cuyos miembros han tenido algún tipo de educación superior y se identifican más por su estatus educativo que por sus habilidades ocupacionales específicas. Esto quiere decir que un ingeniero en agronomía tiene un estatus profesional, pero un ingeniero tiene un hijo y le enseña todo lo que sabe, sin haber cursado el nivel superior. Entonces está un ingeniero titulado y alguien que aprendió empíricamente. Entonces a eso se refiere a estatus. Yo puedo saber todo, pero mientras no haya estudiado, no tengo el mismo estatus que un ingeniero. La inevitable de las disculpas y las polémicas. En las profesiones, los asuntos para comentar y analizar están determinados hasta cierto punto por la historia nacional del término en sí, y por el uso de tal término tanto por parte de los miembros de las ocupaciones en particular como de los otros grupos de la sociedad angloamericana. Dado el hecho histórico de que el término es una etiqueta valorada socialmente con la posibilidad de recompensas sociales, económicas, políticas o por lo menos simbólicas. De esto es lo que estábamos hablando. El estatus da reconocimiento. Una persona puede tener el 100% del conocimiento, de la práctica de un ingeniero, hablando de agronomía, pero no tiene el título. Entonces, por falta de título no puede ganar, digamos, le dan el trabajo, pero no gana lo mismo que un ingeniero por no tener el título. La fenomenología de la profesión. Puede describirse como un concepto tradicional, la estrategia de investigación apropiada. Es de carácter fenomenológico. No me interesa determinar lo que es una profesión en sentido absoluto, sino más bien cómo la gente en una sociedad determina quién es profesional y quién no, cómo los profesionales realizan o no logran las profesiones por medio de actividades y las cuales son consecuencias para la manera en que ellos se consideran a sí mismos y realizan su trabajo. Pero un profesional a carta cabal puede tener un título como no lo puede tener. Aquí viene el problema de la teoría de los profesionales, porque hay muchas personas que no han estudiado, pero se puede decir que son profesionales por cómo ejercen su trabajo, por su conocimiento que han adquirido empíricamente, son profesionales. Más allá del concepto tradicional. Yo no creo que sea posible trascender el concepto tradicional de profesión sin desechar las propias preocupaciones sobre las profesiones. Realmente trascender el concepto tradicional, uno debe preguntarse con base en algunas posturas
teóricas justificables cuáles son las características o los atributos que nos permiten distinguir útil y consecuentemente entre las ocupaciones en general y los procesos a través de los cuales se desarrollan, se mantienen y se creen y se declinan. Basados en dichos atributos, uno podría distinguir teóricamente agrupaciones o tipos importantes de ocupaciones y procesos ocupacionales, por medio de los cuales las ocupaciones definidas históricamente, incluyendo las profesiones, podrían clasificarse y entenderse. Ocupaciones y profesiones. Estábamos hablando de las personas que aprenden empíricamente una profesión. Ellos hacen una ocupación, pero no tienen un título. Igual se puede decir que son profesionales, aunque no tengan un título, porque su ocupación la cumplen a carta cabal, aunque no tengan un título. Por ejemplo, ingeniera, yo le pongo el caso de mi hermana. Mi hermana, desde que salió del bachillerato, se fue a trabajar a un banco de cajera, después a una farmacia, después a una institución de venta de artículos como cajera, después ascendió a jefa de crédito. Actualmente trabaja en la cooperativa Antorcha como asesora en crédito. Pero es una mujer muy inteligente que la gente piensa que ella tiene algún título, porque es una persona muy ética en su trabajo, es una persona que se autoalimenta, lee, pero no ha tenido la oportunidad para poder estudiar. Entonces, para mí, ella es una profesional a carta cabal. Y por último tenemos la obligación de definición. Dice que en conclusión es obligatorio abordar el problema de definición con el que se inició este trabajo. Debe quedar claro en este momento que no pienso que el problema puede solucionarse con la lucha por formular una definición única, que se espera sea la nota del día. El carácter histórico y concreto del concepto y de muchas perspectivas desde las cuales pueden verse legítimamente y desde las cuales pueden tener sentido, excluye la esperanza de obtener una definición amplia y aceptada y valor analítico en general. Entonces, podemos ver que una persona puede tener una ocupación sin un título y es un profesional, porque como estamos aprendiendo de la ética, ¿de qué vale que un ingeniero tenga su profesión y no incluya valores éticos y morales al realizar su trabajo? Entonces, él no tiene una profesión, no es un profesional, no es una persona ética. Gracias, ingeniero.